¿Qué era la seda? Bueno, la seda era una fábrica textil, donde a través de un proceso productivo, pues la materia prima que venía entraba en papel y salía hecha hilo, después de un proceso químico primero y después de lavado y de estiraje y después, ¿no? Pero bueno, la seda era una fábrica textil, al 100% textil, no hacíamos otra cosa. Quins van ser els teus inicis en la seda? Los inicios míos en la seda fueron como los de cualquier trabajador que entra en una fábrica y que por muchos oficios que sepa o muchas cosas en las que haya tocado, el proceso es diferente y tiene que pasar un proceso de aprendizaje. Y entonces eso era un poco complicado porque los hilos eran un poco difíciles de la manipulación hasta que luego ya pasaban por el proceso de cocido y de estirado, que ya estaba más duro, pero al principio cuando lo tocábamos nosotros en la hilatura, yo siempre trabajé en la hilatura, pues era un proceso un poco complicado, pero ya está, no había más problemas que eso. I a tu t'agradava treballar allà? Bueno, yo en la vida he tenido solamente 2 o 3 trabajos los que más me gustaba hacer mucho. En la seda no es que me gustara mucho el trabajo. El problema es que dentro de las circunstancias que había y dentro del mercado de trabajo que había, pues la seda eran unos puestos de trabajo que eran un poco complicados, pero tenías una cierta garantía de que eran puestos fijos, los sueldos no eran de los más bajos y en definitiva cualquier trabajador, una vez que superaba la primera parte de cuando te casabas y te comprabas piso y todas esas historias, podía llevar la casa mínimamente, medianamente bien, vaya. I per què van venir a treballar holandesos? Bueno, los holandeses no vinieron mucho a trabajar. Vinieron, el capital era holandés y entonces el proceso, la tecnología al principio era holandesa y lo que vinieron aquí fue a montar la fábrica, a ponerla en marcha y un poco a dirigir el proceso, pero a trabajar en las máquinas y eso no. Los holandeses ocupaban siempre unos puestos de dirección, el director general era holandés y muchos mandos intermedios y muchas órdenes técnicas pues venían de Holanda y la dirección y la parte social, la seda jugaba un poco con esa ventaja, que la dirección era holandesa, ellos iban muy por delante de nosotros en las cuestiones sociales y entonces entendían muchas veces cuando la seda, los trabajadores planteaban alguna cosa social, pero como trabajar holandeses no vinieron mucho a trabajar, vinieron a enseñar a trabajar, pero una vez que eso se puso en marcha, pues... I a les cases de la seda només vivien holandesos? Bueno, yo desde que conozco las casas de la seda, y las conozco desde el año 66, ahí no vivieron holandeses. Yo creo que la idea era que la hicieron por si tenían que venir holandeses, pero luego se la dieron a españoles haciendo una cierta selectividad. Y cuando te digo una cierta selectividad, no quiero profundizar más en qué tipo de selectividad hacía, pero como no había casa para todos, pues entonces había una asistenta social y pasaba haciendo, bueno, y al final se la hicieron a un montón de gente que últimamente no corría ningún riesgo, cuando se quedaba una vacía, pues se entraba en sorteo y se le daba a otro, ¿no? Yo del inicio no te puedo hablar bien cuál fue el proceso, lo que sí conozco es la gente que vivía en las casas de la seda, que por cierto hay 2 casas de la seda, las casas jardín, aquellas que están entre Casanova y la cartera del aeropuerto, y otras que hay aquí en la cartera de la Buñola. A la izquierda de la cartera de la Buñola hay otras casas que mucha gente no sabe que eso eran casas de la seda, pero también eran casas de la seda. Pots explicar breument els processos de fabricació del fil? Bueno, hay una cosa que se llama proceso de maceración, porque era un poco complicado, es decir, en teoría hoy lo veías muy anticuado, porque hoy está todo mucho más tecnificado, pero ahí el problema es que venían los camiones cargados con unas balas de papel, en teoría parecía papel, era papel hecho de madera, pero no hecho para escribir, ya traía un poco la orientación para lo que tenía que servir, ¿no? Y entonces eso se metía en unas especie de pilas que tenían dentro una cadena y lo iba haciendo de andar, por un lado entraban y por el otro lado se iban para adelante, que ahí se hacían como pasta, la descomposición que le entraba aquello con la lejía que tenía del agua y mucha sosa y todas estas historias, de ahí pasaban unos molinos, que vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues luego esos molinos se subían arriba por unas especies de calderetas y luego bajaban ya por las tuberías por un proceso donde iba apartando para un lado lo que no servía, digamos, y por el otro pasaba ya lo que era
iban una serie de filtros y filtros que a lo mejor duraban, la viscosa estaba 24 horas pasando por aquellos filtros, a base de presión y de muchas telas y muchas telas y muchas telas, y a base de presión pasaba para que cuando llegaran las máquinas de hilar no llevaran ni una sola cosa que pudiera bajar la calidad del hilo. Y luego cuando llegaban las máquinas de hilar, pues lo que hacía, los procesos terminaban en unas tuberías que tenían en la punta unos serpentines, de aquellos serpentines estaban sumergidos en una cosa que se llamaba baño, que tenía que tener siempre una temperatura más o menos ahí al 50 o al 60%, donde ahí el hilo ya digamos que se cocía, luego pasaba de unas poleas más pequeñas a unas más grandes, donde cogía el estiraje, y se metían unos potes que se llamaban turbinas, y de ahí salía la corona, con mucho cuidado, había un tubo, que era el que te llenaba el pote, y así salía, luego se llevaba a otra sección que se llamaba el lavadero, se lavaba, luego se llevaban a otra donde se bobinaba, luego había unos plegadores que se hacían una especie de bobina grande que iban unas pocas de bobinas enrollando, y así iba al cliente. Pero desde que entraba a la máquina de la hilatura hasta que llegaba al cliente, sabía todo el proceso. Si tenían que buscar el origen de dónde había salido ese hilo, y lo había sacado yo, pues yo aparecía. Cuando iba bueno, iba para adelante. Cuando llegaba el cliente, si le salía una franja que no le cogía el tinte, es que yo había hecho algo mal en la máquina. Lo volvían para atrás, sabían por dónde se había lavado, pero sabía el hilador que lo habíamos sacado. O sea, la ficha que yo ponía colgada de la máquina, cuando yo sacaba la máquina de hilar, que tenía 5 coronas de aquellas, pues aquella ficha iba hasta el cliente. Entonces, si venían para atrás, te llamaban, ¿qué pasó tanto? Ese proceso igual duraba 2 meses, porque claro, hasta que llegaba el cliente, fíjate. I a quins països s'exportava majoritàriament el fil? Fundamentalmente al mercado español, fundamentalmente. Ellos dominaban el mercado. Entonces, solamente había otra fábrica como la nuestra que estaba en Planes, se llamaba La Safa, y entonces aquellos cubrían muy poco mercado porque no tenían la capacidad productiva que tenía la seda, pero luego también cuando tenían un mercado en el exterior también lo aportaban al exterior. I què va fer el sindicat vertical en relació amb la seda? Bueno, el sindicato vertical era un instrumento en este país, de aquellos instrumentos que había en aquellos regímenes que teníamos, que siempre estaba a favor del empresario. A nosotros no nos resolvía ningún problema, al revés. Lo que pasa es que era obligatorio estar afiliado aquí al sindicato. Cuando entrabas a trabajar ya la ficha iba al sindicato, y algunas veces venían a asesorarnos en la negociación de los convenios. Siempre la empresa llamaba para que la asesoraran cuando la cosa ya se ponía un poco en tensión, y cuando digo en tensión digo que no nos entendíamos, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, bueno, mediaba, pero siempre la pala más grande se la daba para la empresa. El sindicato vertical como instrumento no intervenía en el mundo del trabajo y en la contratación y en la mediación si tenía algún problema, nada. Eso estaba ahí porque era necesario que estuviera, porque el régimen lo necesitaba, porque los trabajadores estábamos todos encuadrados en ese sindicato, pero como instrumento que tuviera incidencia en la producción, nada. I per què la van tancar? Pues la van a ver, eso siguió un proceso. Te he dicho antes que hacíamos rayón, que luego había otro hilo que se llamaba rayo fil, que se servía para las ruedas de los aviones y para ruedas de mucha presión, de grandes camiones, de grandes instrumentos, y luego había otro apéndice que era una especie de fábrica pequeña dentro de la fábrica grande que se llamaba, claro, antes lo he dicho, bueno, hacía hilo engomado. Y la primera que se cargaron fue esa, el hilo engomado. Ya salieron tecnologías más, la Expande, se llamaba la Expande. Aquella tuvieron que ir algunos trabajadores a aprender a América, porque aquella era americana, los otros eran holandeses y estos eran americanos. Y la primera que se cargaron fue la holandesa, y lo empezaron a producir en otros sitios, la Expande, y la cerraron. Y luego cerraron el rayo fil, porque también se producía en otros sitios. Y el textil que quedó, pues hubo un cambio de... Igual que llegaron aquí se fueron. Aquí venían porque había mano de obra barata y era fácil de producir mucho. Y este hilo yo estoy seguro que en alguna parte del mundo se hizo. Lo que pasa es que los holandeses en el año 91, el primer semestre del año 91, retiraron el capital
En el 90, al final del 90 o a principios del 91. De ahí empezaron a venirnos los desequilibrios en la fábrica. Una vez que se fue el capital holandés, el capital español, además de las dificultades que tenían para buscar en aquel momento un movimiento de capital de la dimensión que necesitaba la fábrica, pues también había algunos problemas jurídicos de encaje de mercado, porque cuando cambias se te van unos dueños y tienes que cambiar de dueños. Bueno, pues, como consecuencia de la crisis la cerraron. Ya está. Dijeron que por consecuencia de la crisis, pero yo creo que si hoy estuviera ahí todavía salía ahí. Ahora no aparece, ahora no suena. Ya está, ya hemos terminado, ¿no?